Hacemos una prueba de sonido. O por mucho o por poco. ¿Estás grabando? ¿Lo estás grabando? ¿Así? Muy bien. Feliz sábado y feliz año. Siempre es un privilegio predicar el primer sermón del año, como también el último. Normalmente en el último hacemos un resumen de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, pero en el primero tenemos que transmitir esperanza, porque un nuevo cuaderno de 365 páginas se abre para cada uno de nosotros y no sabemos cómo van a ser completadas esas páginas. Cómo quisiéramos saber el futuro, ¿verdad? Como si quisiéramos saber cómo nuestros pasos serán guiados a lo largo de este año o a lo largo de nuestra vida. Y el Señor nos muestra el futuro cuando nosotros sabemos ver. Por eso el himno con el cual comenzamos dice: abre mis ojos a la luz. Tu rostro quiero ver, Jesús. Yo no sé cuántos prestan atención a la letra de los himnos mientras la están cantando. Los himnos son oraciones. Por eso el tipo de himnos que se cantan dentro de la iglesia adventista tienen varias estrofas con pensamientos profundos, destinados a impactar los corazones y las mentes y a volcar nuestra propia experiencia en la letra de esos himnos. Durante muchísimos años tuve el privilegio de cantar en coros y les puedo asegurar que algunos de esos cantos me conmovían de tal manera que casi no los podía cantar, porque sus letras tocaban las fibras más íntimas del ser, aunque los cantábamos una y otra vez. Mis hermanos, ver en un mundo que está ciego es todo un privilegio. Un mundo que cada vez más va entrando en un periodo de oscuridad, como era la Edad Media, aquel periodo de la historia que es conocido como la Edad Oscura. Estamos entrando nuevamente en un periodo así, y basta nada más mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta cuán tremendas son las cosas que están ocurriendo. Pero esta mañana quiero llevarlos a la palabra del Señor para conocer a algunos ciegos de la historia bíblica. Si ustedes me acompañan, tenemos allí en Marcos. Al final del capítulo 10 de Marcos, la historia de un hombre cuyo nombre no conocemos, a pesar que en la Biblia lo identifica como Bartimeo. Fíjense el versículo 46 que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y ustedes me dirán, bueno, sí sabemos el nombre, Bartimeo. Pero ¿saben qué? Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Bar, en hebreo, es hijo. Y Timeo era el nombre del padre, porque lo aclara a continuación. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. O sea, está diciendo una redundancia, dos veces lo mismo.
Sabemos que era hijo de Timeo, pero no sabemos su nombre. Sabemos que era ciego y que era ciego, pero no era sordo, porque dice que había oído acerca de Jesús Nazareno y entonces comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino hacia donde estaba Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque él no había dicho qué era lo que quería que Jesús le haga, simplemente había dicho: ten compasión de mí. Bueno, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, ¿no es obvio que recobre la vista? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Fe en qué había tenido el hijo de Timeo? ¿Fe en quién o en qué? ¿Fe en que Jesús era un milagrero que podía restaurarle la vista? ¿Esa era la fe que le había devuelto la visión a Bartimeo? En parte, porque lo que verdaderamente estaba demostrando Bartimeo era que creía que Jesús era el Mesías, porque él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo dijo en varias oportunidades. Y para la mente de aquella época, el hijo de David era el Mesías. Así que Bartimeo, a pesar de que era ciego, que no podía ver, pero podía escuchar, había llegado a la conclusión que ese hombre del cual tanto había oído y que tantos milagros hacía, era el anunciado hijo de David, el Mesías que había de venir. La fe en eso lo había salvado. Bartimeo no era ciego desde niño. Alguna vez había visto, pero probablemente sus pecados, las enfermedades, o vaya a saber qué circunstancia lo fue dejando ciego. Tal vez glaucoma, no sabemos. Ahora era ciego, pero no era sordo. Tenemos el caso de otro ciego. Este otro ciego se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Esta historia es un poco más larga, así que la voy a resumir. Pero este ciego sí era ciego de nacimiento. Él nunca había visto. Él no pidió ningún milagro. El capítulo 9, desde el versículo 1, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche para los que tienen visión. Para el ciego de esta historia, la noche era natural. Él nunca había visto la luz. Desde que nació, era ciego. Hasta este momento. Era un sábado. El versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego.
y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Miren si todas las soluciones fueran esas. Hay gente que utiliza lodo para distintas aplicaciones, a veces algunos para el reuma, otros para las picaduras de insectos. Jesús utilizó lodo para devolverle la vista a este ciego. Lástima que a nadie se le había ocurrido antes untarle los ojos con lodo, porque hubiera recobrado la vista mucho tiempo antes. ¿Sí? No. ¿Por qué Jesús hizo lodo y le untó en los ojos, enviándolo a un estanque para que él se lavara? A Bartimeo no hizo nada de eso, simplemente le dijo, tu fe te ha salvado y ya está. Ahora Jesús hizo lodo. ¿Recuerdan que les comuniqué recién que era día sábado? No se podía hacer lodo en sábado. Era considerado un trabajo. El lodo se hacía para los ceramistas, los artesanos que formaban vasijas de arcilla. Así que era parte de un trabajo. El lodo se utilizaba también para construir las casas o revocarlas. Así que hacer lodo en sábado era un trabajo. Y ahí estaba Jesús intencionalmente haciendo lodo para devolverle la vista a un ciego. ¿Será que todo esto tiene una lección para nosotros? Y sí, porque cada cosa que está en la Biblia tiene una lección para nosotros. La historia de Bartimeo, la historia de este ciego, el nombre del estanque a donde fue a lavarse, tiene una lección para nosotros. ¿Recuerdan el nombre del estanque? Siloé, que es traducido enviado. Fue enviado este ciego a lavarse el lodo. También otra tarea prohibida en sábado. ¿Estaba Jesús irritando a los sacerdotes, a los fariseos que eran tan estrictos de la ley a propósito? Porque eso fue lo que pasó. Si leemos la historia más adelante, vemos que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, se parece a él. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Oh, gran pecado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me pasó lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Por qué no guardaba el día de reposo? ¿Porque había curado al ciego o porque había hecho lodo? Pues había hecho lodo, fíjense qué gran pecado. Para ellos era un gran pecado. Otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego dijo, ¿qué es un profeta? ¿Qué había dicho Bartimeo de Jesús? Que era el Mesías, el hijo de David. Este ciego no sabía nada. Es más, no pidió que le devolvieran la vista. Recibió esto como un regalo inmerecido y no sabía qué era lo que le había pasado. Lo único que sabía era que había recibido a la vista, que Jesús le había ordenado que se lavara los ojos y que para haberle producido este milagro seguramente era un profeta, por lo menos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego?
¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. O sea, fue a los hechos, no se puso a discutir. Lo que yo sé es que ahora veo, y eso es lo importante. No si el que me devolvió la vista es pecador o no. Yo veo. Versículo 26. Le volvieron a preguntar, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a través de Moisés, pero con respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde él sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces Jesús le dijo, pues ahora le has visto. El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Dos ciegos, dos historias distintas, dos formas distintas de ceguera. Lo igual es que ninguno de los dos veía y por la acción de Jesús vieron. Ambos dos terminaron reconociendo que Jesús era el Mesías. Ambos dos siguieron a Jesús. Cuando Jesús entra en contacto con una persona, su ceguera espiritual se transforma en luz. Y aún aquellos que creen ver, porque tienen muchos conocimientos teológicos, se transforman en ciegos cuando rechazan la obra de Jesús a través de su espíritu en el corazón de las personas. Algunos están muy contentos con lo que saben o creen que saben de la religión. Algunos están muy contentos en su oscuridad, porque nunca vieron. El ciego de este relato nunca vio. Su vida, lo normal de su vida, era no ver, vivir en la oscuridad. Y en el mundo de hoy hay muchas personas que viven en la oscuridad sin saber que Jesús está pasando al lado de ellos, porque nadie les contó de Jesús. Y ellos están conformes con su forma de vida y con su oscuridad, porque nunca vieron la luz. Pero Jesús quiere entrar en sus vidas, iluminarlos y transformarlos en discípulos suyos.
Bartimeo quería ver, porque una vez había visto, una vez había estado en comunión con la luz, sabía lo que eran los colores, sabía lo que eran los paisajes, sabía lo que eran los rostros de las personas y lo extrañaba. Ansiaba ver otra vez y cuando escuchó que Jesús se acercaba a Jericó, él empezó a gritar por su salvación. Muchos hoy están lejos de Dios. Alguna vez estuvieron cerca y después se fueron. Se alejaron y están queriendo volver. Están esperando que alguien les tienda la mano, que alguien los llame de vuelta al redil. Tal vez no se animan a venir solos. Están esperando que Jesús toque a su puerta. Y el Señor nos está invitando a nosotros a que hagamos esa tarea. Hay otros ciegos más. Están los fariseos, que se creían que veían y no veían. Pero hay otra historia que encontramos en el libro de Lucas. Dos hombres que iban a Emaús. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Esta historia también es muy conocida. No estoy relatando historia que ustedes no conozcan. Solamente le estoy dando una aplicación un poco distinta de la que solemos darle. El capítulo 24 de Lucas dice que el versículo 13, dos de los discípulos de Jesús, no de los 12, sino de los otros discípulos que temía Jesús. Recuerden que en una oportunidad él envió a 70 a hacer actividad misionera de 2 en 2. Probablemente Cleofas y su amigo eran de estos. Iban, versículo 13, capítulo 24 de Lucas, dice que aquí dos de esos discípulos iban el mismo día, domingo a la mañana, a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros aproximadamente. No era muy lejos, era un camino de tal vez 2 horas y media o 3 horas aproximadamente. Les debe haber llevado bastante tiempo porque ellos iban muy apesadumbrados y caminando lento, como quien no quiere llegar, porque habían recibido una desilusión. Estaban conmovidos por lo que había pasado en esa semana. El juicio de Jesús, su muerte, las noticias de su resurrección que ya habían oído de María Magdalena y de María, de las mujeres que habían ido al sepulcro. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, Jesús se acercó y caminaba al lado de ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Dos hombres que veían normalmente, ahora tenían sus ojos velados. A propósito, para que no vieran. No era el momento de que vieran todavía. Su corazón necesitaba ser preparado porque su mente tenía que entender cosas que ellos antes habían escuchado pero no habían entendido. Así que estaban del lado de Jesús, amaban a Jesús, no lo habían negado, simplemente tenían ansia en su corazón de comprender los eventos que acababan de ocurrir. Sus ojos estaban velados momentáneamente. Fíjense lo interesante de esta historia. Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le contestaron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Varón profeta, estos eran discípulos de Jesús. No lo identificaron como el Mesías. Bartimeo sí dijo que era el Mesías. El otro ciego, el de Siloé, el del templo, reconoció a Jesús como el Mesías.
Y estos eran sus discípulos. ¿Y por qué no dijeron que Jesús era el Mesías? La esperanza que ellos tenían era que fuera el Mesías, pero había muerto en la cruz. Así que lo redujeron de categoría y lo pusieron como un gran profeta. Dijeron, seguramente nos equivocamos, pero por lo menos era un gran profeta. Lo mataron como a otros grandes profetas, como a Juan el Bautista, como a Isaías, y tantos otros que en la antigüedad fueron apedreados, aserrados, muertos de alguna u otra manera. Y bueno, nos pasó eso. Era la mentalidad que estaban tratando de acomodar ellos a los eventos que les habían ocurrido en esa semana. Y entonces siguen relatando cómo fue entregado a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías, acá dice el Cristo, bueno, lo que Jesús estaba hablando era del enviado, el ungido, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mientras iban caminando, estos discípulos ahora, con esta nueva circunstancia, tenían la mente más preparada para escuchar cosas que antes no habían comprendido. No habían comprendido porque su mente estaba obsesionada con ver a Jesús transformarse en Rey de Reyes y Señor de Señores, echando a todos los romanos y levantando a Israel como líder de todas las naciones del mundo. Como los acontecimientos no habían encajado en su ideal, entonces ahora estaban dudando de Jesús. Y Jesús vuelve a relatarles la historia a través de las profecías, cómo tenían que cumplirse los hechos de la manera correcta. No eran, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos querían que él les siguiera contando más. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Otro grupo de personas ciegas momentáneamente. Podría decir que este grupo es representativo de muchos cristianos que recibieron un mensaje a través de su vida, se entusiasmaron con ese mensaje, pero como las cosas no siguieron como ellos pensaban, se transformaron en cristianos tibios. Ni sí ni no. Vamos a seguir por este camino a ver qué pasa. Bajaron sus expectativas, las acomodaron de acuerdo a un cristianismo que a ellos les convenía. Vieron ese cristianismo de ir a la iglesia una vez por semana, de hacer alguna actividad misionera de vez en cuando como para sentirnos que algo estamos haciendo, y luego el resto es seguir viviendo la vida más o menos tratando de sobrevivir como todo el mundo. O sea, son cristianos, pero como ellos interpretan el cristianismo. Nada que ver con nosotros, claro. Cuando tienen este encuentro con Jesús, entonces empiezan a escuchar cosas que se les habían pasado y Jesús se les presenta en un momento de gran angustia.
Por eso muchas veces no debemos renegar de los momentos de angustia, sino glorificar a Dios, porque es en esos momentos cuando el Señor puede hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y si le dejamos hablar al Señor, entonces saldremos vivificados como estos dos hombres, que al reconocer a Jesús y entender la misión del Mesías, que realmente tenía que morir, como dice Isaías capítulo 53, como dice también el Salmo 22, y otros pasajes de la Biblia que hablan de aquel que traspasaron, de aquel que sufrió los dolores, que fue injustamente molido a palos, como dice Isaías. Al entender esas cosas se dieron cuenta de que ellos habían vivido un momento clave en la historia de la humanidad. Y se quedaron en su casa tranquilos, se fueron a dormir tranquilos, porque dijeron, bueno, ahora entendimos verdaderamente cómo era la historia. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pasó? No. Versículo 32. Se decían unos al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, de noche, tenían que hacer el camino de noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fueron con el ardor en su corazón, porque ahora vieron otra luz. Sus ojos se habían clarificado y no les importó caminar de noche los 11 kilómetros de vuelta, 22 kilómetros en total, 11 de ida y 11 de vuelta. ¿Quién quiere caminarlos todos juntos? Levanten la mano. A veces pensamos, bueno, es de noche. ¿Para qué voy a salir a comunicar estas buenas nuevas de salvación? Me quedo en mi casa, duermo, me recupero y después mañana a la mañana salgo. Pero ellos no pensaron así. Ellos pensaron en sus hermanos que estaban en Jerusalén padeciendo angustia y dijeron, vamos a cortarles el tiempo de angustia, volvamos a decirles lo que acabamos de escuchar y lo que acabamos de ver. Es el verdadero cristianismo. Aquel que arde en deseos de comunicarle a otro las buenas nuevas de salvación. Estos son los ciegos del Nuevo Testamento que se identifican con nosotros en algunos casos, con otras personas de nuestra sociedad en otros casos. Pero hay más ciegos. En Génesis se nos relatan las historias de otros ciegos. En la época de Noé, los ciegos de aquel tiempo, aunque veían que el arca prosperaba, no se inmutaban. Ellos preferían escuchar las voces que decían, no puede llover, nunca llovió y no puede llover. Así que quédense tranquilos, Moisés está rematadamente loco. Ese barco que está construido en tierra firme en medio de la pampa argentina, nunca va a llegar al mar, nunca va a flotar, nunca va a haber una inundación. Durante más de 1500 años las cosas han sido así y seguirán siendo así. Dios sabía que la voz de Noé no iba a ser escuchada por la mayoría. No iba a ser aceptada por casi nadie. Apenas si su familia aceptó entrar en el arca. Pero en el último instante, cuando ya el tiempo de gracia estaba terminando porque la lluvia iba a venir y la puerta del arca se iba a cerrar, en su misericordia, Dios hizo el último llamado de una forma sobrenatural. Detrás de las colinas, decenas de animales empezaron a venir, de dos en dos, perfectamente formados uno detrás del otro, acercándose hacia el arca sin que nadie los condujera, y entraron al arca. Elena de White relata este momento en el libro Patriarcas y Profetas y dice que la gente estaba expectante. Nunca habían visto un espectáculo así. No se imaginaban qué era lo que había pasado, cómo esos animales salvajes estaban entrando al arca, solos,
Y cuando terminaron de entrar, muchos pensaron, ¿y si fuera verdad? Pero tenían miedo a las burlas de los que estaban allí alrededor. Ángeles de Satanás estaban posesionando a algunas de esas personas para que se burlaran definidamente y decididamente de Noé y amedrentaran a otros que querían creer. Pero eran tan cobardes que no tenían valor de tomar la decisión. Y a pesar de que vieron este hecho sobrenatural, prefirieron no ver. Prefirieron justificarse y decir, debe ser algún truco de Noé. Y Noé se paró en la puerta del arca e hizo el último llamado y nadie respondió. Y la puerta se cerró. Y todavía había una prueba de 7 días para Noé adentro del arca, porque durante 7 días no llovió. Pero finalmente el agua cayó, la tierra se inundó y nadie sobrevivió, solo los que estaban en el arca. Muchos años después, unos 500 años después de esta historia, 2 ángeles llegaron a una ciudad en la llanura muy hermosa. La gente tenía mucho tiempo libre y se habían dedicado a hermosear esa ciudad y a entretenerse en distintas cosas malsanas que los habían llevado a transformar esas ciudades, eran 5, en ciudades de depravación, de violencia, de homosexualidad. Un hijo de Dios vivía en ese lugar con su familia. Había descendido desde el campo a la ciudad para buscar ventajas, porque en esas ciudades había buenas universidades y buenos lugares para desarrollarse económicamente y había un nivel cultural elevado y él quería lo mejor para su familia. Él deseaba que su familia la pasara bien y a su esposa le gustaba vivir en una casa cómoda y no en una carpa, como había vivido con su tío Abraham. Así que Lot, que se había transformado en una persona adinerada, le dio a su esposa lo que ella quería, el lujo que ella quería, a sus hijos, la bendición de ir a buenos colegios en la ciudad y de vivir en ese lugar y de buscar cónyuges en ese lugar, pero lamentablemente no les transmitió el sentido espiritual de lo que él había vivido con la familia de Abraham. Y aquel atardecer, cuando él estaba sentado en la plaza de la ciudad, vio a 2 distinguidos viajeros, a quienes invitó a su casa y el resto de la población dijo, ¡qué lindos muchachos! Vamos a violarlos. Y Lot los defendió. En su mentalidad de la época creyó que hacía bien ofreciendo a sus hijos, a sus hijas. No estaba bien. Los viajeros extendieron su mano y todos los que estaban en la puerta, viejos, jóvenes y niños, así dice la Biblia, quedaron ciegos. Ellos veían, pero veían para satisfacer sus bajos instintos. Y quedaron ciegos. Y Lot se salvó como quien deja la lana en el alambrado. Y perdió todo. Todo lo que había buscado, su esposa también perdió todo. Perdió la vida. Y la ciudad perdió todo. Hasta el día de hoy, ese lugar es conocido como el lugar del Mar Muerto. En los alrededores es tanta la acumulación de sales que no se puede plantar nada, y eso era un vergel antes. Y bajo esas sales están las ruinas de las ciudades
de Sodoma y de Gomorra. Veían, pero solamente para satisfacer sus bajos instintos. Un poco como la sociedad actual, ¿vieron? Cómo sucede que la gente y los jóvenes de hoy en día utilizan sus ojos para ver películas dañinas en la televisión por cable. No los encuentra uno leyendo algo digno ni de casualidad. Todo el día están con sus telefonitos, tiqui, 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 horas y horas perdiendo el tiempo. Y cuando uno le pregunta, ¿qué de provecho te ha dado el tiempo que invertiste en eso? No, nada, estaba jugando. No sé cuánto cuesta la televisión por cable hoy, pero sé que en la mayoría de los hogares, cuando se los invita a los hermanos de iglesia a invertir ese dinero comprando libros, dicen, pero qué caro que están los libros. ¿Cómo voy a poner tanta plata en un libro? No, pero alegremente todos los meses van y ponen esa plata a la compañía de televisión por cable para que no vaya a hacer cosa que le corten el cable. El cable lo necesito. Internet la necesito. Los telefonitos los necesitamos. ¿Recuerdan cuando en una época pasada ninguna de esas cosas eran necesarias para vivir y vivíamos igual? Yo soy tan viejo que me acuerdo de esa época en la cual no había teléfonos celulares, ni internet, ni televisión por cable. 1 o 2 canales de televisión o 3 que mi mamá nos prohibía ver la mayor parte del tiempo. Solamente nos dejaba elegir 1 o 2 programas por día y se terminaba. Claro, nosotros no queríamos que se terminara, pero mi mamá era tan astuta que le sacaba la tapa de atrás al televisor y se llevaba una válvula, fíjense de la época que le estoy hablando, no estoy hablando de un transitor, le sacaba una válvula y se la guardaba y se terminó el problema. Ahora yo no sé ni cómo se manejan los telefonitos esos inteligentes. Satanás sí sabe, él se preocupa de hacer muchos programas que entretengan a los niños, a nuestros jóvenes y que ellos no se conecten con el mensaje de Dios. Mis hermanos, uno de los libros del año se llama Eventos de los Últimos Días. El año pasado la iglesia lo vendió a precio casi regalado. Y me imagino que en todos los hogares hay uno, porque no se pueden haber perdido esta oferta. Supongo que sí, que lo han comprado y es bueno que lo leamos. Los voy a entusiasmar con este libro leyéndole algunas partes para que las disfrutemos juntos recordando cómo ha terminado el año 2012 en cuanto a ciertas cosas que nosotros hemos padecido. Estamos en la iglesia de Olivos y hace unas pocas semanas hubo grandes tornados por acá que inundaron la zona y tiraron árboles hasta San Fernando, San Isidro, Olivos, Vicente López. Saben, en Las Flores, de donde vengo, a fines de noviembre hubo un tornado. No es una zona de tornados, no hay tornados, tal vez uno cada 20 años. Pero este año 2012, el año 2012 que acaba de terminar, hubo 2. Uno en abril y otro en noviembre. Causaron bastante daño, no a nosotros particularmente, voltearon algunas ramas de los árboles de nuestra chacra, pero a varios les volaron los techos e inundaron el pueblo las 2 veces. Yo estaba en el pueblo en el momento en que todo se puso negro durante un momento y verde durante otro momento. El cielo se puso verde y de repente empezó a caer agua como nunca había visto en mi vida. Pero no de arriba para abajo, horizontal. Arrastrada por el viento del tornado, el agua caía horizontal y en forma de tubo, como si viniera un tubo echando agua a través de ahí.
el agua venía dando remolinos, era impresionante. En 5 minutos se habían inundado todas las calles y el agua llegaba no de vereda a vereda, sino de casa a casa. Los padres desesperados, porque era horario en que los niños estaban en la escuela, justamente un grupo de niños había salido a hacer una excursión en bicicleta, imagínense los padres. Se cortaron todos los teléfonos celulares, no había señal. Bueno, fue toda una experiencia. Ese mismo día en Saladillo, el día anterior en Azul, Olavarría, Trenquelauquen. Después vino hacia acá. Eso ocurrió un miércoles y el jueves yo tenía que viajar a Buenos Aires. Y la tormenta vino a Buenos Aires. ¿Recuerdan el día ese que hubo una nube tóxica en la zona sur de la capital? Que tuvieron que evacuar centenares de edificios porque todo se llenó de una nube tóxica irrespirable. Bueno, ese día, más tarde, se largó una tormenta que inundó toda la ciudad y causó un caos terrible por todos lados. No se podía pasar por ningún lado, las calles estaban inundadas, los autos estaban siendo arrastrados por el torrente de agua, por los ríos de agua. Tardé 2 horas en ir desde Ugarte y Mitre, en Munro, hasta Mitre y Panamericana, y General Paz. Mitre y General Paz. 2 horas. Son 20 cuadras, 2 horas estuve allí. ¿Saben qué fue lo interesante? Estaba tan aburrido adentro del auto, no había podido zafar del problema. Yo sabía a través de la radio que todos los lugares estaban inundados, así que dije, bueno, me quedo acá, por lo menos acá estoy alto, sé que esto no se va a inundar. Estoy en un terrible embotellamiento, pero por lo menos el auto no se me va a inundar. Entonces, aburrido dentro del auto, dije, ¿cuántas FM tendrá esta zona? Así que empecé a pasar todas las FM una por una. Y llegué a un programa que estaba terminando y el locutor dice así: tornados en Olavarría, tornado en Azul, tornado en Saladillo, tornado en Trenquelauquen, tornado en Las Flores, tornado en Buenos Aires, inundación, nube tóxica, caos en el tránsito. Dios nuestro, estamos en tus manos. Haz de nosotros lo que quieras. Si tú quieres, mañana estaré otra vez con ustedes. Y si no, que se haga su voluntad. Y así termino este programa. Hasta mañana. Tal vez estaba traduciendo el pensamiento de muchas personas que al ver hablar a Dios a través de la naturaleza, se empiezan a preguntar, ¿qué está ocurriendo? Saben, Dios nos habla a través de la Biblia, a través de sus profetas, pero también tiene otro libro, con el cual habló durante 2000 años, hasta que Moisés escribió las palabras del Génesis, del Pentateuco. Dios hablaba a través de la naturaleza y directamente con sus hijos. Hablaba directamente con Enoc, hablaba directamente con Adán, hablaba directamente con Moisés y con Noé y con Abraham. Luego nos habla a través de su palabra escrita, pero la naturaleza sigue siendo la palabra de Dios. Y la usa en los momentos extremos, cuando ya no queda otra alternativa, porque la gente se niega a leer su palabra. Entonces Dios utiliza las inclemencias del tiempo, del clima, los tornados, los huracanes, los incendios, las sequías, las inundaciones, los volcanes, los terremotos, los maremotos, los tsunamis, para llamar al mundo a preguntarse qué está ocurriendo. Elena de White lo dice en Eventos de los Últimos Días, que al acercarse el fin de la historia, en el mundo comer, beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio.
Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podemos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Me acordaba de esta cita el día que hubo esa nube pestilente en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Dice Elena de White, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos necesitamos estar bien despiertos y plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de dentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión. Algunas de las páginas del capítulo 2 de Eventos de los Últimos Días que espero que podamos leer a lo largo de este año, porque todas estas cosas ya las hemos padecido en 2012 y muchas más vamos a padecer. Por eso es necesario que tengamos una respuesta directa a la gente. En mis tareas allá en Las Flores tengo la oportunidad de relacionarme con gente del gobierno del pueblo, con personas que tienen altos cargos educativos o de distinta índole. Es más, podría relatarles que en el programa de Navidad que preparamos para el sábado 22, la esposa del intendente estuvo presenciándolo porque ella misma le había pedido al esposo, ese día había muchos actos y recitales por todo el pueblo, pero la esposa del intendente le dijo, si llega una invitación de la iglesia adventista, yo quiero ir personalmente porque ellos saben hacer buenos programas. Así que estuvo presente y nos saludó, se quedó hasta el final, desde el principio hasta el final. Tuvimos una agradable charla con ella. Un día hablando allá por 2008 con el director de la escuela técnica, que ahora es inspector de escuelas en el pueblo, salió el tema de la crisis europea que estaba comenzando en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas, que todavía sigue 4 años después y que cada vez es peor. Pero tuve la oportunidad de relatarle y decirle que todo estaba planificado para que fuera así y que lo que le iba a pasar a Europa era un reflejo de lo que le había ocurrido a Argentina en el año 2001. Entonces, estuvimos charlando como 1 hora, él se mostró muy interesado, aunque un tanto escéptico. ¿Cómo podía saber alguien lo que pasaba en Europa y lo que iba a pasar en el futuro? En el año 2012 se inauguró una escuela de campo, una escuela de alternancia, donde los chicos viven ahí durante toda la semana. Me invitaron
Y fui. Me encontré con este director, ahora ya inspector, y me dice, vení, tengo que hablar con vos. Sí, le digo, ¿qué te pasa, Ariel? Dice, cada vez que leo los diarios, me acuerdo de aquella conversación que tuvimos en el 2008 donde vos me dijiste todo lo que iba a pasar en Europa. ¿Cómo lo sabías? Bueno, le expliqué. Más o menos rápidamente le expliqué de la profecía de Daniel, capítulo 7, Daniel capítulo 2, el tema del euro y por qué Europa no puede formar una unidad, porque estaba predicho así. Ahora me escuchó con mayor atención, en aquella oportunidad yo no había hablado de profecías, pero ahora su mente, 4 años después, estaba preparada para escuchar el tema en mayor profundidad. Mis hermanos, no perdamos el tiempo porque los eventos se están acelerando. En cada tormenta desastrosa, cada caída de granizo como el tamaño de una pelota de golf, en cada tornado nosotros vemos la oportunidad de transmitirles a otros el llamado de Dios que dice, arrepiéntete porque el tiempo se ha acercado. Quiero dejarlos con las palabras de un himno. Cantamos uno al empezar y me dijeron que aquí no acostumbran en esta forma de distribuir los sermones a cantar uno al terminar, por eso es que quiero leérselo. Es el número 67 en el himnario nuevo, en el himnario antiguo era el 81. Fue escrito por un poeta uruguayo llamado José Zorrilla de San Martín. Dice, Señor, yo te conozco. La noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Dios se acerca a nosotros y nos habla a través de su naturaleza. Quiera Dios que nosotros podamos ver y oír, como los ciegos de estas historias que hemos relatado. Que nuestros ojos mentales puedan ser abiertos para entender que el tiempo es corto, que las posesiones terrenales quedarán aquí como quedaron las de Lot en Sodoma. Y la siguiente estrofa dice, te acercas, sí, conozco las orlas de tu manto en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo cuando al cruzar el éter relampagueando vas. Estaba en el pueblo haciendo unas compras y de repente en el negocio donde estaba temblaron los vidrios por un trueno y un relámpago iluminó todo y después se cortó la luz. Y toda la gente se quedó en silencio. Dijo, wow, eso sí que estuvo cerca. Y yo me acordaba de las palabras de este himno. El resplandor conozco de tu semblante santo cuando al cruzar el éter, relampagueando vas. Mis hermanos, uno de los espectáculos más maravillosos de la naturaleza es ver los relámpagos cayendo a la tierra a la distancia. En el campo pelado, cuando el horizonte se pone negro y allí se ven como serpientes eléctricas cayendo del cielo a la tierra los distintos relámpagos. Yo había terminado de cortar el pasto en casa, en nuestra chacra, y vi que el cielo se puso negro y que empezaron esos relámpagos. Entonces fui corriendo a casa, busqué un banquito y me senté. Vieron que algunos dicen, ya es la hora de ver la película, entonces buscan el sillón más cómodo y se sientan y ahí pasan 2 horas. Y yo pasé varios minutos mirando ese espectáculo. En la mejor televisión del mundo, con la mejor definición y no había pagado nada. Solamente me senté y mientras el fresco de la tarde golpeaba mi rostro, yo miraba y me estremecía al ver
esos relámpagos caer a la tierra y escuchaba a lo lejos el sonido de los truenos. Y hablaba con Dios y le decía, gracias Señor, por este espectáculo que puedo ver proveniendo de tu mano. Conozco de tus pasos, dice la tercera estrofa de este himno, las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente son. Las chispas de tu carro conozco en las centellas, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. ¿Quién ante ti parece? ¿Quién es ante tu presencia más que una arista seca que el aire va a romper? La ciudad es difícil apreciar un espectáculo así, pero yo me sentí como la letra de este himno, que de paso es uno de mis preferidos, no desde aquel momento, sino desde que yo era niño y lo escuché por primera vez, lo adopté como uno de mis himnos preferidos. ¿Quién es en tu presencia más que una arista seca que el aire va a romper? Cuando pasa un tornado no hay árbol que se le resista. Sus ramas crujen y caen y vuelan. Tus ojos son el día. Tu soplo es la existencia. Tu alfombra el firmamento. La eternidad, tu ser. Solamente estando en contacto con la naturaleza uno puede entender este lenguaje. No en contacto con los ladrillos, el cemento, los automóviles, el tránsito, no. Uno no puede ver a Dios en esas cosas. Dios nos habla a través de su naturaleza, lo que Él creó con su mano. Sé que la versión nueva no tiene esta estrofa, que es la quinta, que yo les voy a leer. Dice, Señor, yo te conozco. Mi corazón te adora. Mi espíritu de hinojos, o sea, de rodillas, ante tus pies está. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al grande y buen Jehová. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti en este año 2013 y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en tu familia y en tus vecinos y en tus compañeros de trabajo paz.